Menudo carrerón hemos tenido en Miami, ya veíamos, cuando veíamos esta imagen en la salida, intuíamos que íbamos a tener por delante unas vueltas estremecedoras. ¿Y quién le iba a decir a Kimi Antonelli que después de salir tan mal, otra vez ha salido muy mal Kimi, se comía completamente la primera curva, finalmente iba a sobreponerse otra vez, y nos suena porque parece que se empieza a repetir la historia, iba a conseguir ganar la carrera, pero eso sí, gracias a que Mercedes ha estado muy listo con la estrategia, gracias a un undercut que nos hace rememorar otra vez en McLaren los tiempos de Qatar el año pasado. Pero sí, antes de hablar de ello, creo que tenemos que hacer mención especial para este piloto, para Franco Colapinto, abonado constantemente al 8, le había gustado el número, el 8, el número 8, sí, octava posición para Franco. Vaya fin de semana, ha sido un fin de semana estratosférico, en el que le hemos visto constantemente arriba, sabíamos, porque constantemente se le veía con muy buen ritmo, que estaba para ganarse esas posiciones por méritos propios, no para que otros fallaran y que él lo aprovechara, como ha ocurrido en otros momentos con Alpine, incluso en esta temporada, pero en este caso Franco ha estado descomunal y muy meritorio, por supuesto. Estos puntos, mejor resultado en Fórmula 1, sí, igualando su mejor resultado, octava posición. ¡Qué locura, Franco! ¡Qué locura! Pero sí, tenemos que hablar de estos hombres antes de nada, porque están dedicados a complicarle la vida a Mercedes este año, y es que McLaren ha tomado asiento en la temporada 2026 de Fórmula 1 y a partir de ahora va a ser la vida mucho más complicada para Mercedes. Ha ganado Kimi Antonelli, sí, vuelve a ganar un Mercedes una carrera, pero esto no va a ser sencillo, no va a ser tan fácil. Y una vez más hablamos de Kimi Antonelli y tenemos que relacionarlo con estos nombres. Obviamente, el coche es el que te permite que estés ahí. Kimi lo está haciendo muy bien, por supuesto, hay que tener ese ritmazo que él ha tenido también para ganar esa carrera, y ya vemos que esto no ha sido flor de un día, porque cuando creemos que puede cambiar de cara al siguiente Gran Premio, sigue ganando carreras. Hemos hablado de estos nombres, de Senna, de Schumacher, porque fueron los únicos pilotos en conseguir sus 3 primeras pole positions de forma consecutiva. Kimi igualó esto, pero es que ahora Kimi es el único que consigue sus 3 primeras victorias de manera consecutiva. Menudo inicio de temporada para Kimi Antonelli, espectacular, con este mono distinto de color púrpura para la ocasión, que tan buena suerte le ha traído en Miami. Recordamos también lo que ocurrió con Kimi el año pasado en Miami. Al final es un circuito en el que creo que consigue resurgir y creo que consigue al final sacar lo mejor del coche. Quizás no en todos los momentos de este fin de semana, por eso para mí, por ejemplo, Franco ha sido un piloto más constante, que le hemos visto constantemente haciendo lo máximo que podía sacar del coche, ¿no? Kimi no, pero aún así, en el momento importante, en la carrera, cuando tocaba, hemos tenido su mejor versión y se ha marcado un carrerón. Nuevamente digo, Mercedes, un undercut de manual tremendo como le han robado la posición, y por eso en McLaren estaban bastante enfadados, porque sí, están contentos, Norris, Piastri, verse ahí arriba, doble podio, fantástico, las mejoras otra vez de Miami, llevan desde 2024 haciéndolo, qué locura, y recordamos la sprint, también tienen motivos para estar contentos, pero se les ha escapado la victoria. Iban con todo a por ella y no la han conseguido, no se la han llevado, pese a haber ido liderando, lo tenían todo, y sin embargo, otra vez tenemos que recordar los tiempos de su estratega Randy Sainz, sí, en Qatar, y cómo el año pasado estuvieron a punto de entregarle en bandeja de plata el título a Max Verstappen. Aquí veíamos fugazmente también a Ferrari, que lo tienen complicado, ¿eh? Ya hemos visto el final con Charles Leclerc, dramático, llegando de milagro, perdiendo posiciones hasta el final, con Verstappen también. Bueno, creo que Ferrari sabe que se les han subido completamente a las barbas estos equipos. Incluso cuando Ferrari tenemos la sensación de que hace las cosas bien, parece que no es suficiente, porque nuevamente estamos viendo cómo la competitividad arriba es tremenda, bestial, descomunal, y ya tienes a dos equipos que te empiezan a complicar la vida. A McLaren por un lado, por supuesto, que ya le hizo el sorpaso, ya lo habíamos visto en Japón, pero es que ahora está más que claro. Y también a Red Bull, que se les está acercando. Para Ferrari
empieza a entrar entramos en una parte de la temporada muy delicada, muy complicada, así que no va a ser sencillo. Recordamos que llevan sin ganar una carrera desde Carlos Sainz todavía en México 2024. Tremendo esto, pero sí, carrera también al final positiva, incluso para Oscar Piastri, que le veíamos un poco más desdibujado, y sin embargo estuvo ahí, consiguió ese tercer puesto, y al final no ha sido una carrera como por ejemplo Japón, ¿no?, que le veíamos constantemente arriba y sabíamos que se la podía llevar. Aquí en cambio pues ha tenido que remar más desde atrás, pero al final ha conseguido también un buen resultado de equipo, estos tres equipos sí, peleando por arriba, pero al final del que más tenemos que hablar, por supuesto, es de Kimi Antonelli, que se ha llevado esta carrera. Precisamente el mérito es ganarle a todos estos y hacerlo de una forma espectacular. Para mí Kimi, la verdad es que, insisto, al margen del coche, que sí, hay que tenerlo, el niño ha tenido mucha suerte, la confianza de Toto, te ponen ahí. Siguen pasándole cosas raras a su compañero, por cierto, que en la reanudación de la carrera hemos tenido una pérdida de potencia tremenda en el coche de George Russell. Fijémonos en eso, que son cosas que seguramente los medios pasen por alto. Pero al final Kimi también responde, está respondiendo, y a su corta edad esto es importante. Todos tenemos la sensación de que en algún momento se puede caer, de que en algún momento puede cometer errores, porque es normal, errores de juventud que cometerá. Pero por ahora, a día de hoy, es más líder del Mundial. Para mí, sí, pese a que muchos lo están ensalzando completamente, todavía hay un piloto, insisto, que lo ha hecho mejor este fin de semana, que se llama Franco Colapinto, que ha sacado lo mejor de su monoplaza. Quitando a Franco, meteríamos a Kimi también entre los mejores, porque creo que al final él mismo ha ido ganando confianza en un fin de semana que quizás no era el suyo y que tenía un Russell, vamos, con los ojos inyectados en sangre, porque tenía que ser sí o sí esta la ocasión para recortarle puntos. Aún así, no lo ha conseguido. Y lo que decíamos en las últimas, Russell, ¿tienes un problema? Pues ahora directamente tienes un problemón. Y cómo no, tenemos que hablar de Red Bull, ¿vale? Tenemos que hablar de Red Bull porque la verdad es que es increíble lo de este equipo, ¿eh? Y concretamente lo de este piloto, Max Verstappen, que ahora ya tiene que estar mucho más contento, el coche es más competitivo, como hemos visto. Seguramente ahora ya no deslizará que se quiere ir de la Fórmula 1, pero vaya carrera te has marcado, Max. Vaya carrera te has marcado. Es tremendo lo que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Ese momento en el que Max Verstappen pierde completamente el coche, hace un trompo, sí, en los primeros metros, prácticamente al comienzo de la carrera. Y bueno, pues ¿qué queréis que os diga? Yo es que Max, sinceramente creo que este no es tu año, ¿eh? Pero en general el gran premio que se ha marcado Verstappen, sumando a lo que pasa en la sprint con Franco Colapinto, sumado a este error, más otros momentos de batallas que ha tenido con otros pilotos, que si normalmente está sucio, yo creo que este gran premio lo podríamos catalogar, quizás lo podríamos hasta meter en su top 10 de grandes premios más sucios que se ha marcado. Ahora veremos algunas imágenes, cómo no, siempre pasándose de frenada, ahogando la trayectoria del otro piloto y echándola fuera, un clásico. Bueno, pues compitiendo, pensando que él está solo, ¿no? Que está solo y con un menosprecio absoluto hacia el piloto que está a su lado, y cómo no, no se sanciona absolutamente nada, una permisividad tremenda, ¿no? ¿Y qué decir de su compañero Hadjar, que ha terminado de esta forma? ¿Veremos críticas hacia Hadjar? ¿Veremos ataques absolutos y totales en medios de comunicación hacia Hadjar? Spoiler, no lo vamos a tener. Esos ataques están reservados solo a algunos pilotos, pero Hadjar, evidentemente, le veíamos aquí, estaba totalmente desquiciado, se come el piano, rompe la suspensión, termina completamente contra las protecciones. Evidentemente no ha sido su gran premio. Y creo que si se tratara de otro piloto en Red Bull, ya empezaría a haber críticas. Pero ojo, porque en este gran premio, si ha terminado así Hadjar, es porque ya se ha visto detrás, porque ya ha visto antes que Verstappen le ha metido 9 décimas. Ojo con esto, porque poco a poco me parece que la historia se repite en Red Bull, con la salvedad de que, ya digo, pues en este caso, el trompito que se ha marcado Verstappen, que se le han atragantado este fin de semana, esas dos primeras curvas del circuito, no ha sido poco, precisamente. En fin, y luego la imagen después con Carlos, que yo tengo que decir que a mí esto, la verdad es que
que no me ha gustado. Estoy bastante de acuerdo en este caso, porque le ha empujado y como dice Carlos, es que este tío se cree que es el rey de la zona media y como está aquí, bueno, cree que tenemos que rendirle algún tipo de pleitesía, ponerle la alfombra y que pase, ¿no? Yo tengo que decir, a mí me gusta ver a Max Verstappen tirar el coche cuando otros pilotos son unos cobardes y no se atreven a hacerlo. Me gusta ver un piloto agresivo, me gusta ver un piloto con determinación, que si ve el hueco se lance, pero lo que no me gusta son las acciones antideportivas. Y ojo, decir una cosa no está reñida con la otra. Es que tú puedes ser agresivo, tú puedes ser decidido, tú puedes atacar el hueco, pero luego lo que no puedes hacer es este tipo de acción, normalizar la antideportividad, ¿no? Y las acciones sucias que vimos con Franco en la sprint, de lo que no se habló. Escuchaba antes, por cierto, a Pedro de la Rosa decir, siempre que hay toque, al menos se anota para la investigación. No. Ahí tienes un caso, por cierto, en el que no ocurrió. En la sprint, toque con Franco, que le arruina la sprint, y es que ni siquiera se anotó. Ya no vamos a pedir investigación, pero es que ni siquiera se anotó. Bueno, pues como he dicho, mal día en general para los Red Bull. Creo que al final la posición de Verstappen no agrada precisamente al equipo, porque con todas las mejoras, con todas las evoluciones que han llevado, con todo lo que esperaban, es cierto, a una vuelta están muchísimo más arriba, incluso peleando por la pole position, como vimos en la quali. Pero en ritmo de carrera seguimos viendo esas diferencias importantes, porque el resto no se quedan quietos. Red Bull mejorará, Red Bull evolucionará, seguirá haciéndolo, no tengáis ninguna duda, y siempre son muy buenos en esto. Pero el resto no se quedan quietos. Y los pilotos, parece, como en este caso Hadjar, tienden en muchos casos a la desesperación. Yo no sé si esta foto, ¿vale? Foto de Franco Colapinto con Leo Messi. Ya estuvieron juntos el otro día, más en privado, más tranquilamente. Pero yo creo que era el preludio de que algo bueno iba a pasar. Creo que Franco está en una nube desde hace unos cuantos días, desde el Road Show, todo lo que ocurrió. Ha recibido tantísimo cariño, ha recibido tanto calor de la gente, que al final está en esa ola de positividad. Esta solo es una imagen más, es para él muy importante, ¿no? Pero cuando estás metido en eso, realmente es que nadie te puede sacar de ahí, ¿no? Y Franco ha sido un auténtico superhéroe este fin de semana. Sale todo bien, incluso la estrategia, que yo sé que mucha gente estaba ya nerviosa, porque claro, estaba parando todo el mundo, menos Franco, que ha ido cuarto, le teníamos en cuarta posición, ¿vale? Recordándonos un poco a China, que la situación era todavía mejor. Bueno, aquí estaba cuarto y decía todo el mundo, ¿pero cuándo va a parar? Que pare ya Franco, que le van a arruinar al final la carrera con la estrategia. Bueno, pit stop, parada completa, yo creo que al final es a lo que se podía optar, ¿vale? Porque en muchos momentos Franco estaba séptimo, finalmente con la remontada de Verstappen está en esa octava posición, por detrás de los pilotos de los que tienes que estar, al final, por detrás de Mercedes, por detrás de McLaren y por detrás de uno de los Red Bull, ¿no? Y de Ferrari, por supuesto. Al final, es que no hay más. O sea, esta es la posición que tiene que ocupar, a la que tiene que aspirar siempre Franco Colapinto, y lo ha conseguido en la primera oportunidad que ha tenido con el cambio de chasis. ¿Cuánto dijimos que había algún tipo de problema en aquel chasis? ¿Cuánto decíamos que estaban pasando cosas extrañas, cosas un poco raras, y que evidentemente las diferencias que había eran un poco antinaturales en función de lo que habíamos visto el año pasado con Franco? La historia es muy distinta. Hemos visto a Franco pelear, sí, con cualquier equipo, vamos. Es que le hemos visto en batallas de todo tipo en este Gran Premio. Sí, ahí Franco, ahí le hemos tenido, por cierto, en la primera vuelta, ¿vale? Aquí lo tenéis con Hamilton, con ese toque con Hamilton que, por cierto, que le daña el fondo, ¿eh? Tiene daños precisamente Franco durante la carrera, reportando constantemente por la radio que no estaba del todo a gusto con el comportamiento del coche, y aún así haciendo unos ritmos muy buenos. Ya lo analizaremos más detenidamente, porque evidentemente tiene muchísimo mérito, que pese a todo haya conseguido hacer un auténtico carrerón de principio a fin. Y Pierre Gasly, pues ha sido un auténtico pasajero. Y aquí tengo que abrir un capítulo aparte. Me parece una vergüenza absoluta, me parece un insulto a la inteligencia, al raciocinio y al sentido común que Liam Lawson siga siendo a día de hoy piloto de Fórmula 1. Es
de verdad, de un absurdo que este piloto, y por supuesto no tiene mala prensa, por supuesto los anglos siempre le van a proteger, nunca jamás vais a ver críticas exacerbadas concretamente lanzadas hacia Lawson, y se ha llevado puesto a Gasly. Y no pasa nada. Y aquí no pasa nada, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la secuencia de imágenes y cómo ha volcado el coche de Pierre Gasly. Afortunadamente, bueno, pues no ha pasado nada. En fin, yo creo que podría haber sido mucho peor, ¿no? Pero bueno, esta ha sido la situación de este, en fin, piloto que yo no entiendo absolutamente nada. Es que no entiendo por qué sigue, insisto, en la Fórmula 1. Pero para que veáis la doble vara de medir, esto es así. Y ocurre con varios pilotos de la parrilla, de los que jamás oiréis una crítica por muy mal que lo hagan. Estos pilotos se pueden permitir arriesgar más, ser más cafres, ser menos autocríticos consigo mismo, hacer un poco lo que les da la gana, pero vale todo. ¿Qué más da? Al final, otros precisamente son los criticados, otros son los señalados. Esto es así, así funciona, desgraciadamente, esta Fórmula 1 y evidentemente no nos gusta nada de nada. Pero Miami ha terminado, sí, ha terminado con estas postales, con esta salida, con Franco Colapinto como uno de los protagonistas, como no podía ser de otra manera, y también, evidentemente, con los McLaren que están ahí arriba, como hemos visto, y con un Kimi Antonelli que, como os hemos mostrado antes, está decidido sí a plantearle batalla en serio a su compañero en la lucha por este título mundial. ¿Lo conseguirá? De momento es un gran premio para que Mercedes interprete que tiene sus amenazas. McLaren ha llegado para quedarse. Otros se acercan, lo van a intentar. De momento la batalla Mercedes-McLaren está en todo lo alto. Y Kimi, más arriba.